La física cuántica está pasando por un momento de incertidumbre. Ante la dificultad de demostrar sus propuestas, los científicos vienen planteando una multitud de soluciones, varias de las cuales, de ser ciertas, echarían por tierra buena parte de lo que hasta ahora se ha construido y habría que recomenzar desde algún punto en el pasado. Comencemos por decir que hoy existen básicamente dos modelos de física. La física clásica, tradicional, que estudia los fenómenos de nuestro día a día y los del universo, y la física cuántica, que es la física de las pequeñas partículas. Entre estas dos físicas está la teoría de la relatividad. Conciliar estas físicas en una sola teoría del todo es el sueño que aún parece lejos de alcanzar. Los griegos hicieron grandes contribuciones a los principios fundamentales de la física. Basta con mencionar a Aristóteles y a Arquímedes. Curiosamente, Demócrito afirmó que la materia estaba compuesta por pequeñas partículas a las cuales llamó átomos. Pero fue en la Edad Moderna cuando Galileo, Newton, Carnot, Joule y Maxwell establecieron los principios fundamentales de la física clásica. La física cuántica nace en el año de 1900, cuando Max Planck establece que la energía no se emite ni se absorbe de forma continua, como un chorro de agua, sino en paquetes discretos, como un flujo de gotas. A estos paquetes de energía los llamó cuantos. Planck formuló la ecuación fundamental que relaciona la energía con un cuanto, μ, con la frecuencia de la radiación F. μ es igual a h por F, en donde h se conoce hoy como la constante de Planck. Este valor es un valor sumamente pequeño que hoy en día es referencia en las teorías sobre las partículas elementales como la teoría de cuerdas. Para darnos cuenta de lo pequeño que es esta constante, la relación de esta con la realidad es la misma que la de un árbol con el tamaño del universo. 5 años después, en 1905, Albert Einstein tomó la idea de Planck y la llevó un paso más allá para explicar el efecto fotoeléctrico. Demostró que la luz, aunque se comporta como una onda, también está compuesta por partículas discretas de energía a las que llamó fotones. Esta fue la primera prueba experimental de que la energía está cuantizada, transformando la hipótesis de Planck en una realidad física. El trabajo de Einstein no solo explicó el efecto fotoeléctrico, sino que también sentó las bases para la dualidad onda-partícula, un concepto central en la mecánica cuántica. Por estos estudios, Einstein recibió el Premio Nobel de Física en 1922. Previamente, hacia 1897, Thomson descubrió el electrón, rompiendo con la idea de los griegos de que el átomo era la partícula más pequeña de la materia y que era invisible. En 1904 propone el primer modelo atómico, afirmando que el átomo era como un pudín de pasas, en donde la masa tiene la carga positiva y las pasas, electrones, la carga negativa. Ernst Rutherford, en 1911, hace un experimento bombardeando una lámina muy delgada de oro con partículas alfa. Esperaba que todas las partículas atravesaran fácilmente la lámina sin desviarse. El resultado lo sorprendió, dado que varias partículas rebotaban en la lámina, lo cual lo llevó a proponer un modelo atómico basado en un núcleo denso y los electrones orbitando alrededor de este como los planetas.
Ahí nació el modelo planetario. El modelo de Rutherford tenía un problema y era que la física clásica predecía que los electrones en órbita, al ser partículas aceleradas, deberían perder energía y colapsar en el núcleo, lo cual no ocurre en la realidad. Niels Bohr, en 1913, un alumno de Rutherford, propuso su modelo atómico basado en la incipiente teoría cuántica de Max Planck y Albert Einstein. Las órbitas de los electrones, para ser estables, solo pueden existir en niveles de energía discretos alrededor del núcleo. Un electrón no puede existir entre dos niveles de energía. Por otra parte, para pasar de una órbita a otra, un electrón debe absorber o emitir una cantidad de energía exacta, un cuanto, en forma de fotón. La energía del fotón es igual a la diferencia de energía entre los dos niveles. Este modelo de Bohr explicaba con éxito por qué los átomos emiten y absorben luz en longitudes de onda específicas, un fenómeno conocido como espectro de emisión. En 1925, Georg Uhlenbeck y Samuel Goudsmit propusieron la propiedad intrínseca del spin, una forma de momento angular que tienen las partículas y que no tiene un análogo clásico. El spin es una propiedad fundamental que determina cómo interactúan las partículas. La formulación de la ecuación de Schrödinger por Erwin Schrödinger en 1926 introdujo la idea de que una partícula cuántica puede existir en una superposición de múltiples estados a la vez. Esta es la base de los qubits y de los computadores cuánticos. Pongamos un ejemplo. Una moneda tiene dos posiciones, cara o sello. Si tiramos la moneda al aire o la hacemos girar, estará indiferentemente en las dos posiciones. Solo al caer define una de ellas o cara o sello. Podríamos decir que la moneda tiene tres estados: cara, sello e indeterminado. También Schrödinger propuso un modelo atómico en donde el electrón no está en una posición definida en un momento dado. En cambio, su función de onda representa una superposición de todas las opciones posibles que el electrón podría tener, cada una con una cierta probabilidad. Solo al medir su posición, la superposición colapsa y el electrón se encuentra en una única posición. El famoso experimento mental del gato de Schrödinger, que ilustra esta propiedad contraintuitiva de la materia, nos muestra cómo el gato, antes de abrir la caja, se encuentra vivo y muerto a la vez. El principio de incertidumbre de Heisenberg establece que es imposible conocer simultáneamente la posición y el momento de una partícula con total precisión. Por su parte, Paul Dirac, en 1928, unificó la mecánica cuántica con la relatividad especial. Su famosa ecuación predijo la existencia del positrón, la antipartícula del electrón, y sentó las bases para el estudio de la antimateria. Aún sigue siendo un misterio el por qué en el universo hay tan poca antimateria. Albert Einstein, Boris Podolsky y Nathan Rosen publicaron un artículo que describe el entrelazamiento, una de las propiedades más extrañas del comportamiento de las partículas. Es un fenómeno por el cual dos o más partículas están intrínsecamente conectadas. La medición del estado de una de ellas
afecta instantáneamente el estado de la otra, sin importar la distancia que la separe. Einstein lo llamó acción fantasmagórica a distancia. Un resumen de las propiedades de las partículas cuánticas es el siguiente. Cuantización de la energía. La energía no se emite ni se absorbe en forma continua, sino en paquetes discretos llamados cuantos. Descubrimiento del fotón. La luz como onda partícula. El cuanto tiene una doble naturaleza, como onda y como partícula. Electrones en niveles de energía cuantizados. Las órbitas de los electrones, para ser estables, solo pueden existir en niveles de energía discretos alrededor del núcleo. Un electrón no puede existir entre dos niveles de energía. Demostración de la dualidad de la luz como onda-partícula. Este concepto no se aplica para la luz solamente, sino para todas las partículas de la materia. Principio de exclusión de Pauli. Los átomos alrededor del núcleo se distribuyen en capas de energía, en vez de todos amontonarse en un nivel. Cada electrón tiene un estado cuántico que ningún otro electrón del átomo puede ocupar en la misma órbita. El spin de los electrones. El spin es una propiedad fundamental que determina cómo interactúan entre sí las partículas. Principio de superposición. Una partícula cuántica puede existir en una situación de superposición de múltiples estados a la vez. Esta propiedad es fundamento de la información cuántica. Principio de incertidumbre. Es imposible conocer simultáneamente y con toda precisión la posición y el momento de una partícula. Antimateria, positrón. Para cada uno de los 12 fermiones, quarks y leptones, hay una partícula de antimateria. El bosón W+ tiene como antipartícula al bosón W-. El bosón de Higgs, el fotón, el gluón y el bosón Z son sus propias antipartículas. El entrelazamiento. Es un fenómeno por el cual dos o más partículas están intrínsecamente conectadas. La medición del estado de una de ellas afecta instantáneamente el estado de la otra, sin importar la distancia que las separe. Einstein lo llamó acción fantasmagórica a distancia. En las décadas de 1940 y 1950 se desarrolla la teoría cuántica de campos, TCC, que es un marco teórico que combina a la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad especial y la física de campos para describir las partículas subatómicas y las fuerzas entre ellas. Es el lenguaje matemático fundamental que los físicos usan para entender el modelo estándar de la física de partículas. La idea central de la TCC es que el universo no está hecho de partículas puntuales, sino de campos cuánticos. En la TCC, cada tipo de partícula, electrón, fotón, etc., es una excitación o vibración en un campo que llena todo el espacio. Por ejemplo, hay un campo de electrones que existe en todas partes. Lo que percibimos como un electrón es simplemente un paquete de energía localizado en este campo. De manera similar, las fotografías son vibraciones del campo electromagnético. La TCC explica las fuerzas como el intercambio de partículas portadoras de fuerza. Por ejemplo, cuando dos electrones se repelen, la TCC describe esto como un intercambio de fotografías virtuales. La TCC es fundamental porque resuelve un problema clave
La mecánica cuántica por sí sola no era compatible con la relatividad especial de Einstein. La TCC logra esta unificación permitiendo a los físicos describir procesos de creación y aniquilación de partículas, algo que no podía hacer la mecánica cuántica original. La electrodinámica cuántica QED, la cromodinámica cuántica QCD y la teoría de la fuerza nuclear débil son todas las teorías cuánticas de campos que forman el corazón del modelo estándar. La TCC es la base teórica que ha permitido a la física hacer predicciones increíblemente precisas sobre el comportamiento de las partículas. En la década de 1960 se hicieron desarrollos importantes que culminaron en la presentación del modelo estándar de partículas elementales. Richard Feynman, Julian Schwinger y Shinichiro Tomonaga desarrollaron el concepto de electrodinámica cuántica, QED, que es la teoría física que describe cómo interactúan la luz y la materia a nivel fundamental. En pocas palabras, es la teoría cuántica del electromagnetismo. Murray Gell-Mann y George Swing en 1964 propusieron la existencia de los quarks como las partículas elementales que componen los protones y los neutrones. David Gross, David Politzer y Frank Wilczek en la década de 1970 desarrollaron la teoría que describe la fuerza nuclear fuerte, conocida como cromodinámica cuántica QCD, lo que permitió completar parte del modelo estándar que describe los quarks y los gluones. Con esto, prácticamente quedó definido el que se conoce hoy como el modelo estándar de las partículas elementales. Aunque lograr el modelo estándar fue un logro extraordinario, no es una teoría completa. No incluye temas tan delicados como los de la gravedad, ni describe fenómenos como los de la materia oscura y la energía oscura. Esto indica que todavía hay mucho por descubrir, más allá de lo que la teoría actual puede explicar. Bien, de esta manera damos por concluida la primera parte de la historia de la física cuántica. En el siguiente capítulo trataremos de abarcar los siguientes temas. ¿Qué partículas componen el modelo estándar? ¿Qué son la materia y la energía oscuras? Hablaremos de qubits y computación cuántica. Veremos qué es el gran colisionador de hadrones del CERN. Conoceremos cuáles son las teorías sobre el origen de las partículas fundamentales. La teoría de cuerdas y de supercuerdas y la teoría de la gravedad cuántica de bucles. Hablaremos sobre la supersimetría y sobre la materia y la antimateria. Por último, veremos cuáles son las últimas teorías sobre el universo, el tiempo y la conciencia, tales como el principio holográfico y la informática cuántica. Mil gracias.